Quiero invitarles al libro de Segunda de Tesalonicenses. Allí vamos a estar, ¿cierto? Capítulo 1, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Y quiero invitarles a mirar, ¿cierto?, la Biblia. Y hoy día, con tristeza lo digo, vamos a retomar eso también debido a lo que significa, ¿cierto?, nuestros tiempos. Pero hoy día deberíamos estar celebrando la primera cena del año, recordando la venida del Señor Jesucristo. Lo digo con un poco de pena porque no podemos hacerlo. Pero como digo, pronto vamos a estar retomando este servicio y esta ordenanza que Cristo nos manda. Y vamos a hablar justamente de la segunda venida de Cristo. Tuvimos hace muy poco una buena predicación acerca de la segunda venida de Cristo. Yo quiero también compartir algo y quiero compartirlo con ustedes, ¿cierto? En el desafío que nosotros tenemos, en el desafío, ¿cierto?, de que estamos hablando como iglesia y tomando fuerza para todo lo que será este año 2021. Nuestro ministerio, nuestro servicio, nuestra unidad, nuestro amor. Yo he ido hablando varios temas durante los jueves y los domingos y quiero poder, ¿cierto?, reforzar también esta verdad. Y quiero decirle a ustedes que cuando Pablo escribe, ¿cierto?, a los tesalonicenses, justamente habla acerca de la segunda venida, no solamente en su primera carta, sino también en la segunda carta, porque ellos estaban pasando tiempos difíciles, tiempos como los nuestros, porque hoy día tenemos que decir, ¿cierto?, y a veces pensamos que la persecución está lejos de nosotros, pero hoy día tenemos que mirarla y tenemos que considerarla, porque así como los tesalónicos, ¿cierto?, o los de tesalonicenses, vivían tiempos difíciles porque eran tiempos de apostasía, aun cuando la iglesia estaba fresca, estaba recién naciendo, habían tiempos de apostasía porque algunos se impacientaban, ¿cierto?, porque no había un grupo, ¿cierto?, ahí que trataba de poner su enseñanza fuerte y decir, ¿cierto?, que no existía la resurrección. Algunos, ¿cierto?, el gnosticismo, el no creer o creer una barbaridad, ¿cierto?, también era el pan de cada día. Y algunos, ¿cierto?, como vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, ¿cierto?, se desesperaban porque su familia moría y decían qué pena, se murió antes que el Señor viniera, porque algunos creían que ya muriendo todo se acababa, no había nada. Pero Pablo quiere enseñarle, quiere advertirle, quiere decirle a ellos, no, el Señor viene. Maranata, como decimos por ahí, el Señor viene pronto. Por eso, ¿cierto?, yo quiero compartirlo, pero darle una mirada diferente, ¿cierto?, para que nosotros podamos, y ahí voy a compartir con ustedes 4 cosas importantes que quiero que ustedes las consideren. Pero vamos a nuestra lectura y quiero invitarle a Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3 en adelante. Vamos a leer hasta el verso 12, ¿ya? Dice la palabra: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día,
para ser glorificado en sus santos y al ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios bendiga, ¿cierto? Esta palabra y que esta mañana sea de gran bendición en nuestros corazones y en nuestra vida. Una de las cosas que tenemos certísima es que el Señor viene. Y hermano, el Señor un día vino y vino como redentor para salvar. Pero en su segunda venida, Él viene como rey y como un rey soberano para gobernar. Para gobernar y poder, ¿cierto?, reinar sobre todo lo creado. ¿Sabe? Es curioso, ¿cierto?, cuando uno va al aeropuerto y puede ver, ¿cierto?, y observar. Yo soy remirón, tengo que decir, mi esposa me dice que no mire, pero yo miro igual, ¿cierto? Y me gusta observar cuando uno va al aeropuerto, ¿cierto?, ver algunas situaciones, cómo la gente a veces no solamente se despide pensando, ¿cierto?, que el tiempo va a pasar y es muy triste, pero también qué lindo es cuando las personas se reencuentran y llegan y bajan de un avión y sus familias pueden recibirlo y decir, están aquí. Sin duda que nosotros tenemos la escena parecida, porque cuando pensamos en el Señor Jesucristo ahí en el monte, despidiéndose de sus discípulos al ascender al cielo, pero también, ¿cierto?, en esa despedida, Él dijo, yo volveré. Y hermano, si hay algo que nosotros debemos estar convencidos, es que el Señor viene, que el Señor viene. Y su venida, ¿cierto?, nadie ni nada la puede detener. Nadie la puede detener. Él viene, ¿cierto? Y cuando hablamos de Él, ¿cierto?, decimos que Él viene. Y yo dije, yo quiero compartir con ustedes 4 cosas que demuestran, ¿cierto?, que nos hacen ver acerca de su venida. Y vamos a irnos directamente a eso porque quiero que el tiempo nos pueda alcanzar. Y quiero que usted esté atento, quiero que esté dispuesto en su corazón para escuchar, porque tiene que ver, ¿cierto?, con los desafíos que nosotros tenemos. Mire, cuando Él dice que viene, lo primero debemos decir y debemos pensar y hacernos la pregunta, ¿quién viene? ¿Quién viene? Y para eso quiero que ustedes vayan al verso 7. Vamos ahí a estar, no vamos a estar sujetos a un verso, no vamos a ir en forma exegética, sino que vamos a considerar cada verso que está ahí y lo vamos a tomar, ¿ya? Verso 7, miren lo que dice el verso 7, dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Mire, cuando nosotros hablamos de quién viene, debemos recordar, ¿cierto? Y quiero decir que la Biblia habla mucho de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y debemos recordar que el Evangelio estaría incompleto si no existiera la segunda venida. Por lo tanto, cuando pensamos en esa segunda venida, tenemos que decir que ¿quién es el que viene? Y debemos decir que, y Pablo cuando lo presenta, y me gusta mucho, ¿cierto?, porque cuando lo presenta dice que el que viene es el Señor Jesús. A veces nosotros somos muy osados, somos muy atrevidos, ¿cierto?, y decimos Jesús simplemente. Pero debemos recordar que es el Señor Jesús, es Dios mismo quien viene. Él es el que viene. Y Pablo usa
título el Señor Jesús, porque se está refiriendo a este Señor de señores, Rey de reyes. Es el mismo Dios quien viene, ¿cierto?, a nosotros y viene, ¿cierto?, como dijimos, no para salvar en esta oportunidad. Esta vez viene para reinar como Rey soberano y para ser glorificado. Mire lo que dice el verso 10. Verso 10 dice, cuando vengan aquel día para ser glorificado. Vamos a hablar más adelante acerca de esto, pero dice que Él viene en gloria y majestad. Él viene, el que viene es nuestro Rey, es nuestro Dios soberano y que viene y se acerca a nosotros. Y debemos tenerlo claro, ¿cierto? Debemos tenerlo claro que Él viene y ese es el mismo Señor Jesús como Señor y Señor, como Rey, como dueño de todo. ¿Ah? Dueño de todo. Recuerde que cuando Él aparezca en el cielo, dice que nadie podrá quedar en pie. Nadie podrá quedar en pie. Dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. ¿Ah? Y aquí está no solamente hablando de los creyentes, está hablando de los creyentes y los incrédulos, porque ellos serán sorprendidos en su segunda venida por su majestad, por su gloria, porque Él vendrá para ser glorificado. ¿Ah? Vendrá para ser glorificado. Por lo tanto, cuando hablamos, ¿cierto? ¿Quién es el que viene? Es el Señor Jesucristo. Hermano, no es, ¿cierto?, cualquier persona, es Dios mismo, el que murió en la cruz, el que estuvo desnudo, el que resistió los clavos en sus manos, en sus pies, el que resistió la corona de espinas de su cabeza. Ese es el que viene. Y usted le verá, usted estará ahí, porque si usted ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, recuerde que en la primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 4, Pablo dice a los que han creído en el Señor Jesucristo, ¿ah?, el Señor traerá con Él y también levantará a los que con Él, ¿cierto?, a los que en Él han puesto su fe. Por lo tanto, no debemos olvidar esto. El que viene es el Señor de señores, el Rey de reyes. ¿Cuándo viene? Veamos cuándo viene. Dice en el versículo 7 y verso 10, recuerde el verso 7 y el verso 10, y vosotros que sois atribulados, dará reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder. Verso 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado con todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Hermano, mire, dice, cuando Él viene. Yo no puedo decirle cuándo Él viene. ¿Ah? No puedo decirle porque dice que nadie sabe la hora, ¿cierto?, cuando Él va a volver. ¿Ah? Nadie sabe. Pero sí puedo decirle a usted, hermano, de acuerdo a lo que dice el verso 10 en la primera parte, dice, cuando venga en aquel día. ¿Cuándo viene? Bueno, Dios lo ha determinado. Dios lo ha determinado y Dios está en camino y de algo debemos estar seguros, es que Él viene, que Él viene. ¿Ah? No podemos dudar eso, porque dice la palabra, cuando Él venga. ¿Ah? Es seguro que Él va a venir. Yo no puedo decirle a usted, ¿cierto?, cuándo Él va a venir, pero sí puedo decirle a usted, ¿cierto?, que Él viene. Miren, nadie sabe el día, nadie sabe la hora. Además, quiero decirle a usted, ¿cierto?, que usted debe creer esta verdad. Nosotros
vimos, ¿cierto? Hace muy poco Rubén predicaba y nos daba, ¿cierto? Varios pasajes bíblicos acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo, asegurando que Él viene. Yo no voy a hacer eso esta mañana porque mi predicación está enfocada en otra dirección. Pero yo sé, y usted debe saber, que el Señor viene, que Él viene. ¿Ah? Y dice que Él viene, y en Malaquías, capítulo 4, versículo 12, ¿cierto? Dice en Malaquías, capítulo, no pierda el libro de Tesalonicenses, ¿ya? Malaquías, capítulo 4, versículo 12. Para que usted pueda leer conmigo ahí. Malaquías, capítulo 4, versículo 2, perdón, no 12. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Sabe? Dice que cuando el Señor Jesucristo venga, es como el sol de justicia, o en otra parte, ¿cierto?, de la Biblia nos dice que Él viene al alba, al amanecer. Y quiero decirle que usted y yo, como dice Pablo a los tesalonicenses, que el Señor viene. Y mire, tal como el amanecer, como Él viene como sol de justicia o como el alba al amanecer, usted ni yo podemos detener el que amanezca. Y nadie puede impedir que amanezca. Así también nadie puede impedir, ¿cierto?, que el día salga y amanezca. El alba, ¿cierto?, también debemos decir que es precisa. Nunca se adelanta y nunca se atrasa. Por lo tanto, usted y yo no podemos detenerla, tampoco podemos adelantarla ni retrasarla. ¿Ah? Porque, ¿sabe? Dice que la venida del Señor será como un abrir y cerrar de ojos. Eso quiere decir que se abrirá la cortina de los cielos, el Señor afirmará esa cortina con una estrella y Él aparecerá como el sol de justicia. ¿Ah? Como el sol de justicia, y veremos la luz. Veremos esa luz porque Él dice que también, y en segunda de Pedro, vaya allá, no pierda Tesalonicense, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 4, ¿ya? Dice lo siguiente, capítulo 3, versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque del día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Versículo 8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Sabe? Pedro estaba ahí en su carta pensando, ¿cierto?, que había pasado tanto tiempo de la venida del Señor, y aunque no eran mucho tiempo con Pedro, ¿cierto?, la gente estaba poniendo en duda la venida del Señor. Y él dice, no, recuerden que un día son como 1000 años y 1000 años como un día para Dios. Los tiempos suyos no son nuestros tiempos. Y aunque quisiéramos adelantar o rechazar el que el sol salga, usted y yo no tenemos ese poder. No podemos hacerlo. Y el Señor, ¿cierto?, vendrá en su tiempo. Y quiero decir, hermano, si usted ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, usted debe estar ansioso esperando que su Señor venga. Porque, mire, sin duda, y Pablo está hablando de la tribulación, y yo dije al principio, hoy día, ¿cierto, hermanos? Vivimos una persecución. Vivimos una persecución. Quiero decirle que pareciera que a veces somos tan indolentes y pasamos las cosas por alto. Pero, ¿sabe? Quiero decirle que hay
personas que hoy día están presas por causa del Evangelio. Hoy día hay iglesias que son quemadas por causa del Evangelio. Hoy día hay personas, ¿cierto?, que están encarceladas por causa del Evangelio. Y en cierto modo, ¿cierto?, en esta semana en un devocional, ¿cierto?, viendo, pensando, en cierto modo nosotros también sufrimos una persecución. No podemos estar juntos. Mire, los metros van llenos, las micros van llenos, abrieron los cines, ¿ah? Uno viajaba en un avión, los aviones llenos, veo gente, ¿cierto? Se da permiso para que se pueda hacer el campeonato de fútbol, pero la iglesia ni siquiera la menciona, ninguna oportunidad. Y debemos decir, en cierto modo, vivimos en un tiempo de tribulación, vivimos en un tiempo de persecución, ¿cierto? Pero, ¿cierto?, debemos recordar, ¿ah?, que el Señor Jesucristo viene. Y nosotros debemos estar seguros de eso. Y ningún hecho, ninguna pandemia, ninguna vacuna, ninguna cosa va a detener su venida. Y debe hacernos sentir temor, porque si usted ha creído en el Señor Jesucristo, yo he creído en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, si yo he creído, yo espero que Él venga. Eso me lo dice la palabra. ¿Se acuerda que hablamos de la palabra como verdad? Me lo dice la palabra. Por lo tanto, si yo estoy firme en ella, sé que el Señor viene antes de que yo tenga que sufrir una tribulación mayor. Vivimos en un tiempo de tribulación, de aflicción. Pero el Señor nos va a librar a nosotros. Nos va a librar. No nos confundamos, hermanos. Hemos perdido mucho tiempo en eso. Y vamos a ver cuán importante es eso. ¿Ah? Cuán importante. Porque probablemente usted se está haciendo la pregunta: ¿por qué el Señor Jesús no viene? ¿Por qué el Señor Jesús no viene? Hermano, es importante que nosotros entendamos que el Señor, ¿cierto?, que el tiempo del Señor no es nuestro tiempo. Y como decía Pedro, 1000 años es como un día, o un día como 1000 años para el Señor. Por lo tanto, ¿cierto?, nosotros debemos responder, ¿cierto?, y sabemos que Dios es paciente, dice la palabra, para que el mundo se pueda arrepentir. ¿Ah? Pero recuerde que Pablo le escribió a los romanos: ¿cómo creerán? ¿Cómo irán si no hay quien vaya y les predique el Evangelio? Quiero que quede eso en su corazón, que usted lo piense. Que usted lo piense, porque sin duda el Señor, si no viene, es porque es paciente para la salvación con todos nosotros. Y usted necesita, ¿cierto?, necesita afirmarse en esta verdad. Porque cuando nosotros pensamos que Él viene, ¿cierto?, ¿cuándo viene?, debemos preguntarnos: ¿cómo viene? ¿Ah? ¿Cómo viene? Y mire, vaya al verso 10. Vaya al verso 10. Dice que el Señor Jesucristo, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, ahí estamos. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron. Y ahí usted puede seguir leyendo. Pero cuando decimos cómo viene, yo le dije a usted en el principio, Él vino una vez y vino para salvar. Pero ahora Él viene como Rey soberano. Dice la palabra que Él viene para ser glorificado y para ser admirado. ¿Ah? Para ser admirado. ¿Sabe que la palabra admirar ahí en el versículo 10 es maravilloso, deslumbrante, impresionante? El esplendor de toda su gloria lo veremos nosotros en su venida. ¿Ah? Lo veremos todos nosotros en su venida, porque Él viene para ser admirado, Él viene para ser
glorificado. Y ¿sabe qué interesante? Porque cuando pensamos en esto, dice que Él viene para ser glorificado. Y aquí hay dos cosas que quiero que usted pueda mirar. Dice que Él viene para ser glorificado en sus santos. ¿Sabe? Cuando pensamos en esto, debemos pensar en esta verdad, porque dice que Él viene para ser glorificado en su santo. Él se va a glorificar sobre usted, sobre mí, sobre su iglesia. Y esto tiene que ver con lo que Él ha hecho en nosotros. ¿Ah? Lo que Él ha hecho en nosotros y lo que nosotros hemos hecho le dará la gloria que Él merece, de la cual es digno y la cual tiene también. Y debemos pensar en esto, porque cuando pensamos en esa gloria y cuando hablamos de su venida, que quiero decir también, adelantarme a eso, de veras que no me puedo correr de la cámara, se me olvida, perdón. Cuando hablamos de eso, tenemos que decir quiénes son los que estarán allí. ¿Ah? ¿Quiénes son los que estarán allí? Recuerde que la palabra, cuando nos enseña de los salvos en Cristo, dice que de lo vil del mundo escogió, ¿cierto? Escogió Dios para su gloria. Entonces, cuando el Señor venga, estarán allí, ¿cierto? Los asesinos, los ladrones, los tercos, los soberbios, los que eran incrédulos, los que estuvieron endemoniados, los adúlteros, los fornicarios, los violadores, los drogadictos, todos aquellos que el Señor Jesucristo transformó sus vidas. Estaremos nosotros, los que hemos sido transformados por la gracia. Porque cuando Él venga, ¿cierto? Estará esta gran multitud que ha sido transformada por la gloria de Dios. ¿Ah? Que ha sido transformada por la gloria de Dios. Estaremos estaré yo, ¿cierto? Para decir, aquí estamos los que hemos sido transformados por la gloria del Señor Jesucristo y nosotros le daremos la gloria a Él. ¿Ah? Le daremos la gloria. Pero no solamente dice que estarán los santos, usa esa frase, sino también en el verso 10 dice, y serán mirados en todos los que creyeron. ¿Ah? En los que creyeron. Qué lindo, ¿cierto? Malaquías 3:17 dice lo siguiente. Allá, Malaquías 3:17. 3:17, perdón. Así. Dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Dice que nosotros, ¿cierto? Él estará ahí con aquellos que creyeron. Y sabe, Pablo usa aquí en este pasaje y habla acerca de nuestro testimonio. ¿Ah? Nuestro testimonio. Y dice que el Señor, ¿cierto? Será admirado, será, ¿cierto? Glorificado por aquellas personas, ¿cierto? Que también, y de ahí vamos a hablar un poco de eso más, son este especial tesoro y que son las personas que creyeron por el testimonio nuestro, por los que fueron salvos a través de nuestro testimonio. Porque el Señor Jesucristo, cuando habla, ¿cierto?, de aquellos que vieron y creyeron, y Él hace una diferencia en eso, dice que bienaventurados son los que no vieron y creyeron.
Y sin duda que en el tiempo de Jesús, de los apóstoles, todos ellos fueron partícipes de la obra del Señor Jesucristo y pudieron creer. Pero aquellos que no vieron sino por el testimonio de otros. ¿Y sabes qué hermoso? Porque cuando Él venga, también va a traer a esas personas que creyeron por nuestro testimonio, por nuestra transformación, por lo que Dios hizo en nuestra vida. ¿Ah? Por lo que Dios hizo en nuestra vida. ¿Sabe? Un hombre subió a un escenario en un lugar, ¿cierto?, público, y comenzó a dar testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Y él contaba su historia y decía, ¿cierto?, yo era un borracho, yo le pegaba, ¿cierto?, a mi señora, yo estaba fuera de mi casa mucho tiempo, yo era un hombre terrible. Y había un hombre incrédulo, ¿cierto?, que escuchaba mientras este hombre daba su testimonio. Dice la historia que este hombre empezó a insultarlo y a gritarle, bájate de ahí, hombre, eres un soñador. ¿Ah? Eres un soñador, bájate, lo que estás diciendo son mentiras. Y mientras este hombre se burlaba, ¿cierto?, del testimonio del que estaba compartiendo, alguien comenzó a tirar su pantalón. Y tiraba su pantalón hasta que él se dio su mirada a ver quién era el que estaba tirando su pantalón mientras él injuriaba al que daba su testimonio. Y era una niña muy hermosa, muy bien vestida. Entonces le dice, Señor, ese hombre que estaba ahí, que está hablando ahí arriba, es mi padre. Y sabe, quiero contarle que él, antes de conocer a Cristo, llegaba todos los días borracho a mi casa. Nosotros no teníamos nada para comer porque él se gastaba todo el dinero en alcohol. Además, cuando él llegaba a la casa, golpeaba a mi madre, la maltrataba. Y todos nosotros teníamos que correr y escondernos. Mientras nosotros sabíamos que él estaba golpeando a nuestra mamá. ¿Sabe? Muchas veces no teníamos nada para comer y teníamos mucha hambre. Incluso yo no tenía ni zapatos, no teníamos ni ropa. Pero ¿sabe? Él conoció a Cristo y mire, hoy día podemos comer, no nos falta nada. Él es muy cariñoso con mi madre. Él ya no ha bebido nunca más. Y mire cómo estoy vestida. Tengo zapatos, tengo un vestido. Si él es un soñador, por favor, déjelo que siga soñando. Este hombre, frente al testimonio de esta niña, no pudo dejar de doblegar su corazón y creer en ese Dios transformador, ese Dios que había transformado la vida del padre de esta niña. Él creyó en el Señor Jesucristo. Y sabe, dice que el Señor un día traerá y será reconocido por aquellos que creyeron por nuestro testimonio. Por nuestro testimonio. Cómo Dios transformó nuestra vida. Cómo Dios cambió nuestra vida. Y sabe, será precioso porque a lo mejor incluso usted verá personas, ¿cierto?, que se van a acercar a usted. Hay una canción muy linda que habla de esto. Que se van a acercar a usted y le van a decir, gracias a ti, un día conocí al Señor Jesucristo. Y Él será admirado, será glorificado, será exaltado. ¿Ah? Porque dice que, ¿cierto?, cuando pensamos en esta palabra, ¿cierto?, de especial tesoro, dice que Él traerá consigo a todos los que creyeron y le darán gloria. ¿Ah? Gloria. Hermanos, debemos gozarnos en eso. Debemos gozarnos en eso. Debemos alegrarnos.
¿Sabe? Una de las cosas que sabemos que el Señor viene. Y viene en majestad, viene en gloria, viene de manera milagrosa, ¿cierto? Porque dice la palabra que el día que Él venga, los muertos en Cristo resucitarán. Y los que hemos quedado seremos arrebatados en las nubes. Y tendremos un cuerpo glorificado semejante a Él. Y cuando Él venga, ¿cierto?, nos exhibirá en gloria y majestad, juntamente con Él. Mire qué hermoso es pensar en eso. Pero debemos hacernos la pregunta, ¿quién viene? ¿Cuándo viene? ¿Cómo viene? ¿Y a qué viene? ¿A qué viene? Sí, alguien podría pensar, ya Dios hizo toda su tarea, pero Él, ¿cierto? Recuerde que dice que viene para ser admirado, para ser glorificado. Para eso Él viene. Y sabe, como Él viene para eso, Él viene para compartir su gloria con nosotros. Viene para compartir su gloria. A veces, cuando hablamos de la segunda venida del Señor Jesucristo, pareciera que hay algunas personas que tienen temor, que a veces les da miedo, o incluso algunos predican y enseñan de la segunda venida con temor. Yo no quiero hacer eso. Yo quiero mostrarte, porque cuando el Señor venga en su venida, todo lo que esperamos se va a cumplir en nosotros. Se va a cumplir. Y si mira, segunda de Tesalonicenses, ¿cierto? Buenas tardes. Perdón, en primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 18. Hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo, Él dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Sabe? Nosotros tenemos la seguridad de la venida del Señor Jesucristo. Y la segunda venida del Señor Jesucristo es el acto más consolador y fortalecedor que nosotros podamos imaginar. Porque nosotros tenemos la seguridad que Él viene. Que Él viene. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 22 y 23, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 22 y 23, dice, lo leo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hermano, usted y yo tenemos la cosa más segura, que el Señor viene, que viene. Yo le dije a usted que el Evangelio está incompleto si no existiera la resurrección. El mismo Señor Jesucristo en Hechos 1:11, ¿cierto?, le aseguró a sus discípulos diciendo lo siguiente, en Hechos 1:11, diciendo, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermano, debemos pensar que el Señor Jesucristo, ¿cierto?, ¿a qué viene? Dice que Él viene con majestad, con gloria, una resurrección, ¿cierto?, milagrosa, porque dice que Él viene con voz de mando, dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 también, ¿cierto? Capítulo 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, Él dice que Él viene con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta. Él viene con esa voz de mando, como lo hizo con Lázaro cuando estaba muerto. Y le habló, ¿cierto?, ahí cuando él estaba en la tumba, y le dijo, Lázaro, ven fuera. Él vendrá y levantará a todos los que han muerto en Cristo, nos levantará a nosotros que hemos quedado y nos va a arrebatar. Dice que Él vendrá con voz de arcángel.
Algunos, ¿cierto? Los teólogos dicen que probablemente el Señor Jesucristo viene al frente con el arcángel Miguel. ¿Por qué con él? Porque él era el superior de Satanás. Satanás estaba bajo su dominio. Por lo tanto, ¿cierto? La voz de arcángel, que será una voz de mando, ¿cierto? Superior a Satanás, le dirá, ¿cierto? Tú no puedes hacer nada, ¿cierto? Ni tus demonios podrán bloquearnos el paso para que los hijos de Dios, los creyentes, puedan ser tomados y llevados a su gloria. Nuestra salvación es completa, es segura y la tenemos en lo que es esta segunda venida de Cristo. Con trompeta de Dios. ¿Por qué con trompeta de Dios? Porque dice que es en adoración, ¿cierto? Porque la trompeta se tocaba cuando había guerra y también cuando era el tiempo de adorar. Pero este es el tiempo de adorar que nosotros tendremos con nuestro propio Señor Jesucristo. ¿Ah? Con nuestro propio Señor Jesucristo. Hermanos, qué hermosa seguridad tenemos que el Señor viene. Pero dijimos, ¿a qué viene? Bueno, viene a mostrarnos su gloria. Viene para ser admirado. Y sabe, ya vimos en esas dos frases, en sus santos, en los creyentes, ¿cierto? Y debemos decir que Él viene, y aunque es un juicio, ¿cierto? O un tribunal, siempre decimos que la segunda venida es un tiempo de juicio para los incrédulos, pero también para los creyentes. Pero lo más precioso es que cuando hablamos de los creyentes, el Señor no viene para castigar ni para condenar. Él viene para recompensar. Y si usted no ha sido el testigo, el siervo que debe ser, usted va a sufrir pérdida, no castigo. Pérdida. Así dice 1 Corintios 3. No lo voy a leer, pero usted lo conoce. Usted puede leerlo en su casa, porque el tiempo se nos está acabando. Pero sabe, Él viene para recompensar. Cuando hablamos de la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿cierto? Nosotros debemos decir que tenemos, y el Señor Jesucristo se encargó de enseñarnos mucho acerca de esto. Y cuando Él habla, ¿cierto?, de su segunda venida, hablando de la recompensa, y quiero decir que a veces sentimos temor, o algunos han usado para hablar, para infundir temor frente a la segunda venida del Señor, pero Él viene para recompensar. Y cuando Él nos enseñó, usó varias parábolas, varias parábolas. Usó la parábola de los talentos que hemos mencionado en algún momento. Usó la parábola de las vírgenes. Y bueno, hay otras más que nos enseñan acerca de su segunda venida. Y todo tiene que ver con nuestra fidelidad. Tiene que ver con nuestro servicio, tiene que ver con nuestro amor a Dios. Tiene que ver con nuestra unidad. Recuerde que dijimos que el capítulo de Primera Tesalonicenses, el capítulo 4, termina con el verso 18. Por tanto, alentados los unos a los otros en estas palabras. ¿En qué? Si lo que se requiere de nosotros cuando el Señor aparezca es que nosotros hayamos sido fieles. ¿Fieles en qué? Fieles en aquellas cosas que el Señor nos ha dado. Nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestras posesiones. Quiero decir a propósito que un niño o un hombre preguntó a un predicador cuando decía que para el Señor 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Entonces este hombre preguntó y pensando, entonces, ¿cuántos serán para Dios
100 millones de pesos. Entonces el hombre dijo, él respondió a este hombre, dijo, bueno, deben ser como un peso. Ah, entonces un peso es como 100 millones de pesos. Y el predicador dijo, sí, si en esa relación serían 100 millones de pesos. Entonces el hombre dijo, entonces puedo orar a Dios que me dé un peso y voy a tener 100 millones de pesos. Y el predicador le dijo, claro, claro que sí, pero tienes que esperar un minuto. ¿Ah? Espero que lo entiendan, es un chiste. ¿Ah? ¿Sabe usted qué importante? Porque cuando llegamos a 1 Corintios capítulo 3, nos habla de que el Señor, y bueno, dice en lo que hemos hablado, que el Señor viene como llama de fuego. Porque cuando el Señor venga, viene para recompensar nuestra fidelidad, para recompensar nuestro servicio, para recompensar que nosotros tenemos claro. Recuerde que nosotros decíamos, ¿quién es el que viene? Y dijimos, es el Señor Jesucristo. Pablo lo presenta así, el Señor Jesús, el Señor de señores, el Rey de todos, ¿cierto? El Rey de reyes y que es dueño de todo, de nosotros, de lo que nos pertenece. Y nosotros hemos estado pensando en su segunda venida e incluso a veces pecando porque queremos detener la segunda venida del Señor. Y recuerde que no hay nadie que la puede detener. ¿Para qué? Para realizar nuestros sueños, para trabajar, ganar dinero, poder comprarnos autos, casa, cuando eso no es nuestro propósito. Si no es nuestro propósito es ser fieles, permanecer firmes en las cosas del Señor, sirviéndole, para que cuando Él aparezca, cuando Él venga, sea admirado, sea glorificado a través de nosotros, de nuestra obra, de nuestro servicio. Porque dice que cuando Él venga, recibiremos la recompensa y nuestras coronas, las coronas que recibamos, los regalos, la recompensa que Él nos dé, la podremos poner a sus pies, dándole gloria y honra a Él. Pero sabe, hoy día los creyentes, en una forma inconsciente y racional, pensamos en la segunda venida. ¿Y se acuerda usted que hablábamos la semana pasada que a veces queremos creer cualquier cosa? Y frente a eso, no, todavía falta tiempo, esto que está sucediendo, todo el mundo dice que el Señor viene. Pero nadie vive su vida de ese. Y muchos creyentes, nosotros los creyentes que seremos los que somos arrebatados, los que seremos la gloria, la admiración, la honra del Señor Jesucristo, estamos tan ocupados en otras cosas, en no servir al Señor, en no poder, cierto, ser fieles, estamos tan ocupados en otras cosas que con nuestros hechos negamos la venida del Señor. Porque queremos tener tiempo para todo, incluso a veces decimos, Señor, demórate un poquito, no queremos que vengas todavía. Quiero ver esto otro, quiero hacer esto otro, quiero viajar, quiero hacer un montón de cosas. Cuando el Señor debería encontrarnos listos para presentar nuestros regalos, nuestra gloria, porque Él viene para recompensar en nuestra vida. Pero ¿qué tienes en tus manos? ¿Te acuerdas lo que decíamos el jueves? ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Qué puedes decir? Tu vida es en devoción a Él. Hay dones, hay talento, capacidades que Dios te ha dado. Con tus cosas estás siendo fiel. Todo lo que tú tienes, recibes, crees que viene de la mano de Dios y por lo tanto tú debes administrarlo en la fidelidad que debes tener para Él. Porque aún eso Dios va a recompensar. ¿Recuerda la parábola del mayordomo? Tiene que ver con su venida. ¿Ah?
cómo administramos sus cosas, cómo estamos involucrados. Si a veces incluso cuando hablamos de Dios, ni siquiera hablamos de Él porque estamos centrados en nosotros mismos. Que necesito esto, que me duele esto otro, que pido que Dios me ayude en esto otro, que Dios satisfaga mis deseos. Y sabe, para sorpresa de algunos de nosotros, cuando Él venga, vamos a sufrir pérdida. Pero esta pérdida no tiene que ver con Dios, porque Él viene para recompensar lo que tú has hecho por Él, para que Él sea glorificado, para que Él sea admirado. Sino tiene que ver con nosotros, con lo que nosotros no hemos hecho, con lo que tú y yo no hemos hecho. Recuerda que Él viene para ser glorificado en sus santos, pero para ser admirado en los creyentes a través de nuestro testimonio. ¿Te acuerdas lo que decíamos de Romanos? ¿Cómo creerán? ¿Cómo escucharán? Si no hay quien les predique. Muchos de nosotros no estamos haciendo nada por el Señor. Solo Dios, y queremos que solo Dios haga por nosotros. Muchos de nosotros estamos haciendo lo mínimo por el Señor, pero queremos que Él haga lo máximo por nosotros. No, hermanos, hoy es tiempo. Si tú has creído en Jesucristo, quiero recordarte que Él viene. Puedes estudiar la palabra y vas a encontrar que hay mucha enseñanza y muchos pasajes que nos hablan de su venida. Pero yo quiero decirte a ti que el Señor viene como Rey, Señor, soberano. Que Él viene para ser glorificado en sus santos por los creyentes, por el testimonio de otros. Y Él viene para recompensar tu obra, ¿ah? Tu obra. Recuerda que nuestra obra viene como llama de fuego y nuestras obras van a pasar por esa llama. Y lo que realmente, en lo que hemos sido fieles, diligentes, ¿ah? Permanecerá y Dios nos dará recompensa. Pero todo aquello que hemos hecho con negligencia, livianamente, sin la devoción ni la pasión que debemos tener por Él, será quemado por el fuego. Y nosotros vamos a sufrir la pérdida. ¿Ah? La pérdida. Mira, el Señor viene y viene en un tiempo para recompensar. Y en ese tiempo va a tener un tiempo de intimidad con nosotros, los creyentes. Recuerda que es el mismo apóstol Pablo que le habla a los tesalonicenses y les dice que cuando el Señor venga, algunos esconderán su rostro de Él y serán avergonzados. Y justamente serán avergonzados porque no tendrán nada por qué ser recompensados. Y la Biblia dice que hay algunos que serán salvos como por fuego. Ellos mismos pasarán y solo se salvarán ellos por la gracia del Señor Jesucristo. ¿Quién eres tú? ¿El avergonzado? ¿El que va a esconder su rostro? Porque hoy es el día para levantarnos, para animarnos. Recuerda lo que decía Pablo, alentémonos unos a otros. ¿Ah? Para decir, yo debo servir al Señor, debo ser fiel, debo dar lo mejor de mí. En este mundo no hay nada bueno, es pasajero. Mi fuerza es ponerla en Cristo Jesús,
el Señor de señores, el Rey de reyes. Oramos. Dios, gracias damos por tu palabra. Bendice